Vamos a orar para comenzar el sermón de esta mañana. Amado Dios y amado Padre que estás en el cielo, te damos, Señor, inmensas gracias porque nos das nuevamente este sábado en el cual un buen número de hermanos y amigos podemos estar aquí reunidos para alabarte. Gracias, Señor, por la escuela sabática que hemos tenido. Gracias, Señor, por esos momentos de adoración que ahora vamos a tener, y te rogamos que tu Espíritu esté aquí con nosotros. Él, en primer lugar, me dirija a mí y también se posesione de las mentes de todos para que comprendamos el tema. Sobre todo, Señor, aquellos que lo tienen errado. Señor, te ruego, pues, que tú estés con nosotros, que nos ayudes para que seamos realmente hijos tuyos, que hagamos tu voluntad, que adquiramos ese conocimiento de esas verdades que tú estás dando para este tiempo, para compartir con otros, para que otros muchos, Señor, puedan formar parte de ese grupo que llenarán aquellos espacios vacíos que dejaron los ángeles caídos allá en el cielo. Señor, que tu paz quede con nosotros. Perdónanos nuestras faltas y ayúdanos, Señor, a ser mejores y a progresar en nuestra santificación hasta ese día en que vengas a buscarnos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, buenos días a todos los presentes. Ya se ha hecho esta mañana, pero reiteramos la bienvenida, pues, a los amigos y hermanos que están con nosotros aquí. ¿Sabéis? Es un gozo. Es una sala pequeñita, pero está repleta, está llenita, ¿eh? Y bueno, y aún falta, pues, algún hermano que de vez en cuando viene, puesto que está también un poco apartado, que no está hoy con nosotros, ¿eh? De todas formas, bienvenidos todos los que estáis aquí en la sala, bienvenidos aquellos también que están allá siguiendo fielmente sábado tras sábado detrás de sus ordenadores, de sus celulares, etcétera, ¿eh? Todos bienvenidos. Que hoy, pues, ya que es el sábado, pues sea un día de bendición para todos. Y bien, como veis, ya está puesto el título del tema que hoy vamos a tener. Bueno, no sé si tal vez para algunos será un tema a lo mejor, no sé, iba a decir pesado, no sé si es la palabra, pero creo que es un tema interesante, puesto que gracias a este personaje nosotros estamos aquí. Nosotros hemos adquirido conocimiento de la verdad y hemos sabido de la verdad. Si él no estuviera ahí, ninguno estaríamos aquí hoy, ¿eh? Y sabéis, bueno, ¿y por qué tocas esto? Que, bueno, la escuela sabática hemos hablado un poco acerca de él y en lecciones pasadas, etcétera. Pero, ¿sabéis? Es un tema que está de boga hoy en día. ¿Por qué? Bueno, hay mucho adventista de a pie que no cree en el Espíritu Santo como realmente lo que es. Por eso el título es ¿qué o quién es el Espíritu Santo? ¿Es qué o es alguien? ¿Es una cosa o es alguien? Bueno, pues esto es lo que vamos a intentar desgranar hoy para que todos esos hermanos que lo ven distinto, lo ven como esa fuerza activa y no lo ven como la tercera persona de la divinidad, pues bueno, ojalá el Señor haga que sus ojos puedan ser abiertos y puedan entender, ¿eh? Con este anhelo es como deseamos presentar este mensaje. Lo hemos hecho en forma de PowerPoint, en el cual, pues, trataremos diferentes aspectos sobre el Espíritu Santo, ¿eh? ¿Quién es Él? Si es alguien realmente que hace, cómo actúa, etcétera. Eso lo veremos hoy, ¿eh? Porque, bueno, sabemos, como muchos dicen, que el Espíritu Santo, bueno, solo es una fuerza que viene de Dios o de Cristo, ¿eh? Y punto, y nada más. Pero, bueno, la Escritura no lo plantea así. Vamos a ir viendo poco a poco. Si lo ponemos en marcha, podremos hacerlo. A ver. Hoy por hoy, bajo diversos puntos de vista, se pretende explicar qué o quién es el Espíritu Santo. Unos afirman que es un poder procedente de Dios o de Cristo, pero que solo es una fuerza impersonal. Otros aseveran que es Dios Padre o que es Cristo mismo. Hay muchos que dicen, no, es que el Espíritu Santo es Cristo, ¿eh? Los hay que aseguran que son los mismos ángeles, y es verdad,
Hay hermanos que aseguran que los ángeles son el Espíritu Santo. Yo podría hablar de algún pariente que tengo que está en esos términos. Y finalmente hay un grupo en el cual nos incluimos que afirman que es la tercera persona de la divinidad y que tiene, por tanto, personalidad propia. Ahora, ¿podemos probar esto? Bueno, lo haremos con la Biblia y lo haremos con el espíritu de profecía. Y entonces, el que quiera ver, vea, y el que no, pues que siga en su error. Pero sabemos que un error, y sobre todo este, que es un error muy importante, puesto que si no aceptamos al Espíritu Santo como lo que realmente es, muchas verdades se nos escaparán y las veremos bajo el prisma humano, no bajo el prisma divino. Se nos escaparán. Y eso está ocurriendo. Yo he tenido la ocasión de conversar por chat con algunas personas que no creen en el Espíritu Santo como lo que es, y hablas de cualquier concepto, lo tienen errado. ¿Por qué? Porque lo ven bajo la razón humana, no lo ven bajo el prisma del Espíritu Santo. Por lo tanto, no pueden entender según qué cosas en la Biblia. Y se creen que tienen razón, y se creen que lo que ellos creen es lo correcto. Dice más, dice la Biblia, se acepte o no, revela al Espíritu Santo como una persona, no como una fuerza impersonal, y además como verdaderamente Dios. Por eso Pedro le dijo a Ananías, en Hechos 5, 3 y 4, dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Y qué le dice? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y está hablando acerca de por qué, dice, por qué has mentido al Espíritu Santo. Y luego dice, has mentido a Dios. Esto es una escena, para los que no sepáis, en el cual, cuando se iban agregando fieles a la iglesia, ¿qué hacían? Pues vendían sus propiedades, perdonad, y lo entregaban a los discípulos, y ellos pues distribuían entre todos los hermanos para que ninguno tuviera necesidad. Y hubo un matrimonio, en teoría cristiano, en teoría creyentes, que vendieron una heredad, pero en parte se quedaron para ellos una porción, y hacían ver que lo entregaban todo para la obra, ¿no? Y por eso esta escena, porque has mentido al Espíritu Santo, has mentido a Dios, le dice. Es decir, él aquí da a entender que el Espíritu Santo, Pedro mismo da a entender que es Dios. Jesús mismo definió el pecado imperdonable como la blasfemia contra el Espíritu Santo. En Mateo 12, 31 y 32 dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y termina diciendo, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Claro, podemos decir, bueno, ¿y entonces cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? Porque, bueno, el nombre de Cristo es blasfemado, el nombre de Dios Padre es blasfemado. Sobre todo en nuestro lugar es muy cotidiano que la gente blasfeme, incluso inconscientemente. Pero, enseguida sale esa blasfemia, ¿verdad? Pero en cambio dice que estas cosas serán perdonadas. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, yo francamente no he oído a nadie que maldiga al Espíritu Santo. Yo no, que maldigan a Dios o a Jesús, pero al Espíritu Santo nunca. En cambio, dice que la blasfemia contra él no será perdonada. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Para qué fue enviado el Espíritu Santo? Bueno, lo veremos. Él tiene un trabajo aquí, individual por cada uno de nosotros. Tiene un trabajo. Y quiere hacernos comprender el qué, las verdades que están en la palabra del Señor. Ahora bien, si yo las rehúso, pues entonces, ¿qué estoy haciendo? Me estoy rebelando contra lo que Él quiere enseñarme. ¿Por qué? Porque me ama y quiere que obtenga la salvación, que acepte los caminos del Señor. Me estoy rebelando, estoy blasfemando. ¿Qué podríamos decir hoy acerca de todas estas verdades que el ministerio está presentando, verdad? Y que tantos y tantos y tantos llamados adventistas rechazan. Rechazan porque lo ven como un invento humano, ideas propias,
cuando no es así, porque hay base bíblica, hay base en el espíritu de profecía, hay base en las cosas que están ocurriendo en el mundo, en las noticias, etc. Hay bases para creer en eso, pero prefieren rechazarlo. ¿Qué están haciendo? Están blasfemando contra el Espíritu Santo y luego creen que serán salvos. Creen que van a ser salvos. ¿Por qué? Porque van a la iglesia de 9:30 a 12, porque están ahí sentaditos, porque oran con los hermanos. Ya he cumplido, ya soy salvo. Lo que antes decíamos, hago el bien, ¿verdad? Hago el bien, pero ¿te preparas para conocer la verdad, para vivirla, para compartirla, o solo lo básico? Sí, yo predico que Cristo viene, pero ¿cuándo? No, ya vendrá, pero no sabemos cuándo. No, hay un mensaje que te dice, ¿cuándo vendrá Cristo? Para que no seas engañado ni tú ni engañes a los demás. Si no haces eso, si no aceptas eso, ¿qué estás haciendo? Blasfemar sobre el Espíritu Santo. Y es así de claro. No es un invento que me haga yo ahora, ¿verdad? Los primeros creyentes en el Concilio de Jerusalén lo consideraban una persona. Y fijémonos el pasaje, Hechos 15:28. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Pero fijaros qué tajantes que son. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, que eso quiere decir que el Espíritu Santo se comunicó. Se comunicó. Una fuerza activa se puede comunicar. Un terremoto, un viento fuerte, un huracán, ¿habla? ¿Te puede dar conocimiento? No. Jesús también se refirió a él como a una persona distinta. Juan 16:14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él, no yo, dice, Él. Es decir, está hablando de otra persona, distinta a Él. Pablo, en alguna de sus cartas, lo describe junto a toda la deidad, como persona. 2 Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Aquí tenemos a quién, a la deidad al completo. Es que este pasaje está añadido. Es lo que normalmente se suele escuchar. Es que este pasaje, bueno, como es tan claro, está añadido. Y están los originales. Mateo en su Evangelio lo añade a la fórmula bautismal. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fijaros que pone nombre en cómo, en singular. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios. No es que vosotros creéis en tres, no. Los tres forman un Dios. Y los tres trabajan en conjunto por nuestra redención, por nuestra salvación. Desde el principio, desde la creación, hasta hoy y en el futuro. Los tres trabajan al unísono. Es que este pasaje también está añadido. Es lo que se suele decir. Cuando hay pasajes claros, están añadidos. Y no es así. Lo hemos explicado en el ministerio repetidas veces, ¿verdad? En las conferencias. ¿Qué más? Dice, teniendo personalidad, actúa como tal. Y enseña. Lucas 12:12 dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. ¿De qué está hablando aquí? Jesús aquí hablaba de que por nuestra creencia seríamos llevados ante tribunales, ante potestades, etcétera, etcétera. Y que en ese momento el Espíritu Santo, ¿qué haría? Nos enseñaría, nos recordaría las cosas que hemos estudiado y que tal vez hemos olvidado. En ese momento el Espíritu Santo nos pondrá la luz ahí, pero lo hace el Espíritu Santo. Lo hace el Espíritu Santo. Por eso tiene personalidad propia. Él enseña. Jesús lo enviaría al regresar al cielo para convencernos acerca de qué. Juan 16, 7 y 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador, que él lo llamó así, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero fijémonos que Jesús nos remite a otro que tiene que venir en su lugar. Y él lo llama el Consolador.
Y convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién nos ha convencido a nosotros de que la vida que llevábamos no era la correcta, que estaba alejado de Dios? ¿Que lo ha hecho un pájaro? ¿Que lo ha hecho un rayo? Ha sido el Espíritu Santo que ha ido trabajando aquí. Yo podría hablaros de mi experiencia. Mira, cuando comencé a hacer los estudios bíblicos, bueno, al principio parece que aquello está pesadito, ¿no? Claro, no estás familiarizado, ¿verdad?, con la Biblia, pero vas estudiando y aquello va calando. Y aquello te va, no sé, vas cambiando, porque incluso los demás te dicen, oye, has cambiado, eres distinto, eres de otra manera. La gente lo ve, ¿eh? ¿Y qué hace? Pues ese poder, el Espíritu Santo, enseñando la palabra, pues que hace que en nosotros pues haya una activación de querer ser mejores, de querer ser otras personas, de querer honrar a nuestro Dios, servirle, obedecerle y poder ayudar a los demás, ¿verdad? Esto lo hace el Espíritu Santo. No lo hace nadie más, ¿eh? Y nos convence, bueno, ya veremos. Dirige los asuntos de la Iglesia en aquellos tiempos, Hechos 13, 1 y 2. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Fijémonos, ya había profetas y maestros entonces, ¿eh? Recordemos que Felipe, sus hijas, ¿qué eran? Profetas, 4. Las 4 eran profetas, ¿eh? Y habla que estaban ahí Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Caramba. Una fuerza activa habla. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Es tremendo. Ayuda e intercede, Romanos 8, 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién es el que presenta las oraciones a Dios Padre? ¿Sabéis por dónde pasan primero? Por el sadash, como os digo, la criba, podríamos decir, ¿no? El rasero que el Espíritu Santo hace, ¿verdad? Y Él incluso adorna con incienso esa oración para llevarle a la presencia del Padre. Intercede por nosotros, ¿eh? Eso quiere decir que nos ama, igual que nos ama Dios Padre, igual que nos ama Dios Hijo. Por eso vino aquí, ¿verdad? Los tres vinieron aquí en diferentes circunstancias. La ley del Sinaí, ¿verdad? En diferentes ocasiones. Allá en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Sigamos. Inspira, dice también. Segunda de Pedro 1:21. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. La Escritura no es un capricho humano. Se dice que hay como 40 autores que escribieron la Biblia. Y se dice que en todos los libros hay como un hilo de oro, ¿verdad? Que lo cruza. Que todos tienen un objetivo, un mismo mensaje, ¿eh? El tema de la redención, ¿verdad? Con las experiencias del pueblo de Israel relacionadas con las experiencias que hoy vamos a vivir antes de que venga toda esta crisis final, ¿verdad? Y toda esa escritura que escribieron durante un periodo, no recuerdo mal, 1500, 1600 años, desde Moisés hasta Juan allá en Patmos, ellos no concordaron, no convivieron, no se pusieron de acuerdo, no podían ponerse de acuerdo, ¿eh? Pero en cambio todos hablan acerca de ese mismo hilo, todos concuerdan en lo mismo. Bueno, tiene que haber una mente que dirija eso, ¿no? Tiene que haber una mente. Bueno, de esa mente se habla hoy, ¿no? Acerca del diseño inteligente, ¿no? Hoy en el mundo, ¿verdad, Javi, que lo hablamos? En el mundo científico, bueno, supongo que algún creyente científico pues ha sacado esta teoría de que hay un diseño inteligente en todo, que ha tenido que haber una mente que ha tenido que desarrollar todo lo que vemos. Ellos tal vez no lo llaman creación, ¿eh? Pero
se dan cuenta que por casualidad no puede haber existido el orden en los cielos, la naturaleza, solo el cuerpo humano, los órganos que tenemos, todo ahí bien puesto, cada cosa en su lugar. Esto se ha hecho por casualidad, por evolución. Hay un diseño inteligente a causa de una mente que es la mente de Dios, sin duda alguna. En 1 de Pedro 1:2 encontramos que dice que Él santifica. Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean dadas. Es decir, que Él, ¿qué hace? Santificar al creyente. Lo que antes decíamos, primero te da el conocimiento, ¿verdad? Y poco a poco te va transformando, a tal punto que tu vida es santa. Por eso no es de extrañar que en el libro de los Hechos y otros lugares, cuando se refieren a los creyentes, ¿con qué palabra se refiere a ellos? ¿Os acordáis? Los santos, los santos. Bueno, para la Iglesia Católica, los santos, ¿quiénes son? Esos que fallecieron, ¿verdad? Y que tienen ahí en un pedestal. No. Para los creyentes de antaño, los santos, ¿quiénes eran? Los creyentes vivos, activos. Los santos. ¿Y eran santos por qué? Porque el Espíritu Santo trabajaba ahí dentro. Esas actividades no pueden ser realizadas por un mero poder o una influencia. Solamente una persona puede llevarlas a cabo. Y es así. Solamente eso. Veamos algún pasaje más. Hechos 16, 6 y 7. El Espíritu Santo prohíbe. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Es claro o no es claro este pasaje? No te está diciendo que el Espíritu Santo es una persona que habla con ellos, les dirige. Les dirige. Vamos a ver más. El Espíritu Santo ordena. Hechos 11, 12. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. Aquí está hablando acerca de Pedro. Cuando tuvo aquella visión de aquel lienzo, mal comprendida por muchos, ¿verdad? Y él es invitado a ir a un lugar donde hay un romano, ¿verdad?, con su familia, con sus sirvientes, que quieren oír la palabra de Dios a través de Pedro. Y dice que el Espíritu Santo me dijo que fuese con ellos sin dudar. No era ninguna trampa. ¿Ves? Porque ahí hay personas que quiero para mi labor, que quiero para mi obra. El Espíritu Santo lo dirigió. Puede ser entristecido, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué significa contristar? Bueno, según la RAE se llama, ¿verdad? Contristar es afligir, entristecer, apenar. ¿Se puede apenar una fuerza? ¿Se apena el aire? ¿Se apena el terremoto? Hacen su destrucción, hacen su labor, pero el Espíritu Santo se apena ¿cuándo? Cuando hemos sido sellados y no queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces se apena. ¿Cómo si estabas en el camino? ¿Qué ha pasado? Y te buscará hasta que te lleve al camino otra vez, siempre y cuando tú te dejes dirigir. Enseña, dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Lucas 12, 12. Antes creo que lo hemos citado también. El Espíritu Santo convida a los hombres al reino de los cielos. Apocalipsis 22, 17. Dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Pero ¿quién invita? El Espíritu y la Iglesia. Ven. Ven. No rechaces esa oportunidad. Es gratuita. Isaías lo dice, ¿verdad? Es gratuita. Y Dios nos la quiere dar. Y el Espíritu nos invita a ello. El Espíritu Santo decide quién será ordenado al ministerio de Dios. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Hechos 13:2. Él mismo dirige qué personajes desea para la obra. Y lo hace en aquel tiempo.
Y hoy no habla tal vez activamente, pero hoy hace ver su voluntad. Y escoge a personas para que hagan su voluntad. Por eso hoy hay un tercer Elías, el cual ha sido llamado por el Espíritu Santo, como lo fueron los otros dos. El Espíritu Santo envía a los obreros de Dios. Ellos entonces, dice que enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. ¿Enviados por quién? Por el Espíritu Santo. Bien, todos esos pasajes que estamos viendo, ¿qué están demostrando? Que es una persona. Y no solo eso, sino que también es Dios. Esas actividades no pueden ser realizadas por un mero poder o una influencia. Solamente una persona puede llevarlas a cabo. Otros nombres que se le dan al Espíritu Santo. Y aquí es donde también entramos en un choque, ¿verdad? Porque claro, hay lugares en los cuales se habla acerca del Espíritu de verdad, del Espíritu de Cristo, del Espíritu de Dios. Claro, ¿ves? Entonces no es el Espíritu Santo. Entonces es Dios, entonces es Cristo. Entonces, ¿Qué problema es ese? El problema es no entender qué es el Espíritu Santo y no dejarse cambiar por él. Si no aceptas eso, entonces difieres, en otras palabras que la Biblia te da, difieres y no las encajas adecuadamente y crees que son otra cosa de lo que realmente es. Por eso aquí, por ejemplo, Romanos 8:2 dice que Pablo lo llamó espíritu de vida. Espíritu de vida, porque la ley del espíritu de vida en Cristo, Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Pero a quién se está refiriendo? ¿A la vida? ¿A la vida en sí? No, se está refiriendo al Espíritu Santo, que es vida. Se está refiriendo a Él. Jesús lo llamó Espíritu de verdad. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y fijaros, cuando venga el Espíritu de verdad, no yo, cuando venga el Espíritu, dice Él, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿No está haciendo saber hoy el Espíritu las cosas que han de venir? ¿Conocíamos lo que hoy estamos predicando en este ministerio hace X años? No, yo francamente no. Ni Víctor, ni Fanny, ni ninguno de los que estamos aquí conocíamos eso. ¿Pero qué ha pasado? Que el Espíritu ha hablado a nuestras mentes y nos ha mostrado cosas que estaban ahí desde siempre, hacía 2000 años que estaban ahí escritas. Y no las veíamos, hasta que Él, ¿qué ha hecho? Mostrarlo. Expresiones como el amor del Espíritu, Romanos 15:30 es otra expresión, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿El amor de qué Espíritu? Del Espíritu Santo, lógicamente, o Espíritu Santo de Dios, como se le denomina en Efesios 4:30. Dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Todo esto revela que el amor y la santidad son parte de su naturaleza. Es omnipotente, distribuye dones espirituales, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12:11. Pero todas esas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es el Espíritu el que reparte los dones. El Espíritu Santo, no el Espíritu para muchos que es Cristo en Espíritu, no. Es el Espíritu Santo que es otro que vino en lugar de Él. Y veremos el por qué vino en lugar de Él. Es omnipresente, estará con su pueblo para siempre. Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué quiere decir? Que estará con nosotros hasta el final. Hasta el final, hasta que venga ya esa crisis final, que caigan las plagas, ¿verdad? Y entonces el que es justo será justo, y el que no, no. Hasta ahí estará. Nadie puede escapar de su influencia. Salmo 39, 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu?, decía el salmista, ¿verdad? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, no podemos escondernos del Espíritu Santo de Dios.
Es omnisapiente, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, 10 y 11 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién puede hacer eso? ¿Podemos hacerlo nosotros? ¿Puede hacerlo un ángel? ¿Escudriñar el corazón, el pensamiento de Dios? En cambio, el Espíritu puede. ¿Por qué? Porque es uno igual que Él. Es uno igual que el Padre. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Las obras de Dios también están asociadas con el Espíritu Santo. Tanto la creación como la resurrección requirieron su actividad. Job declaró, Job 33, 4, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Bueno, la Escritura nos dice que fue Jesús quien nos creó. Bueno, aquí estamos en el Padre elabora el plan, ¿verdad? El Hijo lo lleva adelante y el Espíritu Santo lo ejecuta. Y se crea, y se crea. El salmista afirmó, Salmo 104, 30, envías tu Espíritu, son creados, renuevas la faz de la tierra. El Espíritu crea. Pablo declaró en Romanos 8, 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Es decir, el Espíritu levantó a Cristo. La concepción de Jesús en María fue obra del Espíritu Santo. Y esto es un milagro que el ser humano no puede explicar. Mateo 1, 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Había concebido del Espíritu Santo. Y José, siendo un hombre justo, ¿qué, os acordáis qué quería hacer? Quería dejarla en secreto. Y el Señor le tiene que decir, no, que lo que en ella se ha concebido, de Dios es, del Espíritu Santo es. Y lo aceptó entonces. Respondiendo el ángel en Lucas 1:31, dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Bueno, esto es otra cuestión que también hablaremos en otro momento, acerca de realmente cuál era la naturaleza de Cristo, porque Cristo no nació como nosotros, bueno, nació como nosotros, nació de una mujer, igual que el ser humano, pero no fue fecundado por hombre y mujer. Y muchos creen que Cristo era como nosotros y tenía tendencia al pecado como nosotros y los genes del pecado. No. Aquí dice que el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es santo. Es distinto. ¿Nosotros fuimos santos cuando nacimos? No. Éramos seres humanos que veníamos ¿con qué? Con ese gen del pecado. Él no. Es distinto. Este milagro lo puede hacer una fuerza. Ese milagro lo puede hacer Dios. Y lo hizo el Espíritu Santo. Otorga dones espirituales. 1 Corintios 12, del 1 al 11. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y hoy, bueno, la gente también va a los ídolos mudos, ¿verdad? A tantas cosas que el mundo ofrece, ¿verdad? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es tremendo esto, Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Y se distorsiona la divinidad de Cristo. Se distorsiona. Entonces la persona que piensa así, que cree en su naturaleza, la naturaleza de Cristo distinta, está dirigido por el Espíritu Santo. ¿Se ha dejado dirigir por el Espíritu Santo? Bueno, es algo para meditar. Pero hay muchos errores. Y cuidado, errores de gente a veces de conocimiento, a veces de jerarquía, que no tiene bien delimitado todo este hecho, ¿verdad? De cuál es la verdadera naturaleza de Cristo. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿No tenemos aquí otra vez a la deidad? Aquí están los tres personajes, el Espíritu, el Señor, que es Cristo, y Dios, que es Padre. Otra vez, dice, no, es que en la Biblia no está la deidad. Bueno, hay algunos pasajes, este debe estar añadido también. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pues a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esto lo hablamos en la escuela sabática no hace mucho, ¿verdad? Los dones, ¿quién los da? El Espíritu, que es el que está aquí con nosotros, tomando el lugar de Cristo. Porque Cristo no está aquí con nosotros hoy, Él está en el cielo sentado a la diestra de Dios, ¿verdad? Hemos sido destinados para ser morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Actuaríamos según de qué manera si tuviéramos esto en mente? ¿Haríamos según qué cosas si tuviéramos esto en mente? Si es que actuamos de diferente manera, es que realmente no tenemos el Espíritu Santo. Y entonces actuamos pues como hombres pecadores. En el Antiguo Testamento equipó a ciertos individuos para que realizaran tareas especiales. Por ejemplo, Balaam, un hombre que fue un profeta al principio y luego se apartó del Señor. Pero en Números 24:2 dice, y alzando sus ojos, Balaam vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él, y tuvo que bendecir. Y ahí es donde él pronunció aquella profecía, que saldrá estrella de Jacob, ¿verdad? El Espíritu le puso eso en su mente. Gedeón, otro personaje influido por el Espíritu. Jueces 6:34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiseritas se reunieron con él. Claro, aquí pone el Espíritu de Jehová, pero ese Espíritu de Jehová sigue siendo siempre el Espíritu Santo, con sus diferentes nombres que le da la Escritura, ¿verdad? Saúl, al principio de su reinado, 1 Samuel 10:6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Dijo, vete a tal lugar, que ahí encontrarás las burras que ha perdido tu padre, ¿verdad? Y en el camino se encontró con unos profetas. Y vino el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo sobre él, y profetizó con los otros hombres, ¿verdad? La profecía predijo un derramamiento del Espíritu sobre toda carne, Joel 2:28. Y después de esto, y aquí hay una serie de acontecimientos, ¿verdad? El sol, la luna, etc. Derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Pero gracias a quién? Al Espíritu Santo. Es lo que hará. Juan dijo en Juan 7:39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús estaba con ellos. Entonces el Espíritu Santo había actuado en diferentes momentos, lo vemos en la creación, dice el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? En la creación. Y luego vemos como hay personajes que son imbuidos por el Espíritu. El mismo salmista dice, ¿a dónde me huiré de tu Espíritu? ¿No? Pero en la época de Jesús no había sido dado plenamente, porque Jesús estaba aquí. Por eso Jesús dice, me conviene que yo me vaya, para que Él luego venga, ¿verdad? En el Pentecostés, 50 días después del Calvario, se cumplió esa promesa. Hechos 2, del 1 al 4. Y cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Y ahí fue esa apoteosis que salieron a la calle y Pedro, llevando la voz cantante, la palabra, les predicó: vosotros que habéis crucificado al Salvador, ¿y qué haremos, hermanos? Y aquel día se convirtieron 3.000 personas por el poder del Espíritu Santo en unos discípulos. Pedro dijo a la multitud: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Estos que están hablando en lenguas, etc., es por el poder del Espíritu Santo. Hechos 2:33. La plenitud del Espíritu Santo no podía ser concedida hasta que Jesús hubiese completado su misión. Ambas misiones, la de Jesús y la del Espíritu Santo, eran totalmente independientes. Aunque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, fue bautizado con el Espíritu Santo y guiado por el Espíritu Santo, ofreciéndose a sí mismo en el Calvario por medio del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo estuvo con Jesús, pero él tenía una labor diferente a la que Jesús iba a realizar. Jesús fue la primera persona que experimentó la plenitud del Espíritu Santo en ella durante 33 años, y sobre todo en esos 3 años y medio últimos. Ahí lo experimentó plenamente. Podemos reconocer el señorío de Cristo únicamente por medio de la influencia del Espíritu Santo. Dice Pablo, 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Solo Él. Un papel fundamental del Espíritu Santo es el siguiente. Juan 16, del 8 al 11, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es importante. Convence al mundo, ¿verdad? De pecado, de justicia y de juicio. Eso nos llevará al arrepentimiento y a poder nacer de nuevo por medio del bautismo de agua y del Espíritu Santo. Juan 3:5 dice: respondiendo Jesús, dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿A quién le dijo esto Jesús? A Nicodemo, en aquella conversación privada de noche, ¿verdad? Hay que nacer de agua, pero también del Espíritu. No solo remojarse, eso no es conversión. Es nacer de agua y nacer por el Espíritu. A una nueva persona, en la cual olvidarás hábitos que tenías, dañinos, que no son aptos, ¿verdad? Entonces nuestra vida se renueva por cuanto hemos llegado a ser la morada del Espíritu Santo y de Cristo. Su influencia santificadora lleva a la obediencia. 1 Pedro 1:2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué dice aquí? Elegidos según la presciencia del Padre en santificación del Espíritu. Es decir, Él nos escoge, Él nos llama, Él nos llama. Rechazar ese llamado es lo que antes decíamos, ese pecado imperdonable, ¿verdad? Sus funciones incluyen hacernos recordar todo lo que Cristo ha dicho. Juan 14:26. Mas del Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Todo lo que Cristo enseñó, el Espíritu Santo lo recordaría, pero a más enseñaría más cosas. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu de verdad. ¿Y quién es la verdad? Según la Escritura es Cristo. Pero Cristo llama al Espíritu Santo el Espíritu de verdad, porque es verdad igual que Él. El Espíritu Santo nos trae la verdad de Cristo. Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis, porque mora en vosotros y estará con vosotros. ¿Cómo se puede saber que una persona tiene el Espíritu Santo y está dirigida por el Espíritu Santo? Bueno, hay otros pasajes de la Escritura que dice: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Si la persona es creyente y actúa en consecuencia, tiene una vida limpia, honesta, ¿verdad?
y profundiza en la Escritura, y comparte, esa persona está llena del Espíritu Santo. Y Él la está utilizando, ¿verdad? Estorbado por su humanidad, Jesucristo, hombre, no podía estar en todas partes. No era omnipresente como humano. Por esa razón convenía que se fuera. Por medio del Espíritu podría estar en todo lugar. Constantemente el Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero está despojado de la humanidad y es independiente de ella. Por eso es el Espíritu Santo. Cristo como hombre no podía estar en todos los lugares. La Escritura nos habla, Cristo fue a Betania, Cristo fue a tal lugar, ¿verdad? Pero podía estar en un lugar, no podía estar en todos. Pero en cambio el Espíritu Santo está en todas partes. Sondea todo el mundo, sondea cada individuo de este mundo. Cosa que Cristo no podía hacer por su humanidad, que además mantendrá por toda la eternidad. Y hemos visto cómo el Espíritu Santo actuó en el Nuevo Testamento, cómo intervino en la encarnación de Cristo, cómo lo ungió y lo ayudó, cómo colaboró y dirigió a la Iglesia, incluso otorgando dones, cómo convence y transforma al pecador, y cómo está al lado de la Iglesia, los creyentes obedientes, incluyendo el otorgar sueños y visiones. Lo hizo en su momento y lo hará en un futuro no muy lejano. Bueno, ya está haciendo hoy esta labor. Todo eso demuestra que es una persona que es Dios, el tercer miembro de la deidad. Ahora bien, ¿cómo presenta el espíritu de profecía en la persona de Ellen White al Espíritu Santo? Aquí tenemos unas notas, una cita de Ellen White. El Espíritu Santo es el Consolador. En el nombre de Cristo, Él personifica a Cristo. Sin embargo, ¿qué dice ella? Es una personalidad diferente. Y esto lo escribió Ellen White en 1893. Consejos para los maestros, página 66. El Espíritu Santo viene al mundo como el representante de Cristo. No solamente habla la verdad, sino que Él es la verdad, el testigo fiel y verdadero. Es el gran escrutador de los corazones y conoce el carácter de todos. Vino como representante de Cristo y es la verdad. Aquí un escrito que hizo ella en Australia, en 1899. Dice, la personalidad del Espíritu Santo. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Y ella hablaba ya en Australia, ¿verdad? Y presenta al Espíritu Santo como una persona igual que el Padre es persona. Testimonios, 1897 dice, el poder de Dios en la tercera persona. El príncipe del poder del mal puede ser mantenido en jaque únicamente por el poder de Dios en la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Es Ellen White quien escribe esto. Y ella lo relaciona con la tercera persona de la divinidad. Luego se dice, bueno, es que los pioneros no creían. Claro, al principio no creían muchas cosas, que luego, a medida que el Espíritu Santo fue trabajando en sus corazones, fueron aceptando, incluso al Espíritu Santo, del cual al principio parece que rechazaban. Fueron aceptando. Desea a todas las gentes, página 625, dice, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para agravar su propio carácter en su Iglesia. ¿Pero quién hace esto? La tercera persona de la divinidad. Otra cita de Ellen White, que incluso está el original, para que no se diga, bueno, es que esto es un invento, ¿no? El original está ahí, en inglés. El Espíritu Santo es una persona, dice ella, porque testifica en nuestros espíritus que somos hijos de Dios. Cuando se da este testimonio, lleva consigo su propia evidencia. En esas ocasiones creemos y estamos seguros de que somos los hijos de Dios. El Espíritu Santo tiene una personalidad, dice ella aquí. De lo contrario, no podría dar testimonio a nuestros espíritus.
y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. 1 Corintios 2:11, manuscrito 20 de 1906. Ya casi fueron de sus últimos escritos. Otro más. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Es decir, no es que yo no puedo cambiar, yo soy como soy. Tengo mi carácter, tal vez soy colérico, etcétera. No puedo cambiar. ¿Qué dice? Dice que puede cambiar las tendencias al mal, incluso hereditarias y cultivadas. Las puede cambiar el Espíritu, siempre y cuando uno se deje. ¿Aún quedan dudas entonces de quién es el Espíritu Santo después de lo que se ha visto? Bueno, yo sé que este sermón probablemente lo verán personas que no creen en el Espíritu Santo como lo que hemos presentado que es, ¿verdad? Bueno, espero que eso les ayude, espero que eso les ayude. Si no se le acepta como quien es realmente, la tercera persona de la deidad y por tanto Dios, no se pueden comprender plenamente las verdades bíblicas que Él mismo presenta en la Biblia y en el espíritu de profecía. Verdades fundamentales acerca del mensaje que Dios está mostrando ahora en el fin del tiempo, como por ejemplo, los 6000 años, cuándo empieza ese periodo y cuándo es su conclusión, en 2031, ¿verdad? Y por consiguiente el regreso de Jesús en otoño de ese mismo año en tabernáculos. Bueno, esto es una verdad que muchos adventistas, la gran mayoría, no aceptan. Y esto está presentado por el Espíritu Santo. No es que esto lo presenta una persona allí en España, no. Esto lo está presentando el Espíritu Santo. A una persona que está en España, sí, también lo ha presentado a otras. Lo negativo del caso es que personas que creían esto así, ahora le están dando un poco la vuelta, ¿no? Y ahora dicen que sí, que los 6000 años sí, pero que no termina en 2031, termina en 2027. Bueno, por eso decimos, Tarsis, ¿os acordáis de lo que hemos hablado de Tarsis? Y que el mensaje saldría de Tarsis. Tarsis en la Biblia es España. El mensaje iba a salir de España, el mensaje al mundo, incluso para el mundo judío, iba a salir de España. Segundo punto, dice, la importante verdad sobre la herida del costado de Jesús, el agua y la sangre y todo lo que deriva de ella, que hemos tratado. Tanto Ángel como Javi, como Víctor, se ha tratado acerca de este tema, ¿verdad? La importancia de todo esto. ¿Qué es lo que realmente nos salva? Esa herida del costado. La auténtica naturaleza de Cristo, otro punto, que está errado en muchos adventistas. Está errado. Y se creen que tienen el Espíritu Santo. Si lo tuvieran, no lo verían así errado, como lo están viendo. Cuarto, los descubrimientos de un hombre de Dios, dirigido por el cielo, Ron Wyatt, que han llevado a muchos a aceptar a Cristo. No es que este hombre que buscaba fama, buscaba honores, fue un hombre de Dios, se costeó todos los viajes, pasó penalidades, cárceles incluso, persecución, enfermedad. El Señor los cogió para que descubriese todo eso que este ministerio ha presentado. Ya en otro momento tal vez hablaremos de ello. 5. El inicio del juicio de los vivos en 2001, en la caída de las Torres Gemelas, tema que Javi está presentando. Y muchos dicen, no, es que el juicio comenzará en 2024. Pues hace ya 19 años que estamos en el juicio. Y durará 30 años, ¿verdad? Y luego todo terminará. Y además, todos los demás mensajes presentados por este ministerio, que son el mensaje del cuarto ángel y últimas amonestaciones para este mundo.
Y los que quieran, bueno, lo abrazarán, y los que no, se mofarán, se reirán, se burlarán, como tantos hicieron en otras épocas, ¿verdad? Joyas de los Testimonios 3 dice: el espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos a la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios. Pero cuando Dios ordena a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma puede describir. ¿Qué presenta aquí Ellen White? Un conflicto. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo sea totalmente retirado. Dice que paulatinamente se está retirando, pero aún está aquí. Otra cita. Joyas de los Testimonios. La época en que vivimos es importante y solemne. El Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Ya están cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. ¿No han llegado ya esos cambios? En estos últimos tiempos y años no hemos visto grandes cambios y muchísimas señales que ya se van amontonando que están diciendo Cristo viene. El Espíritu se está retirando, poco a poco. Está muy cerca, en la historia de la redención, está muy cerca el momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano podrá disipar. Se está retirando el Espíritu de Dios. Se siguen unos a otros en rápida sucesión los desastres por mar y tierra. Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así como de destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y propiedades. Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano, pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Es decir, son advertencias que el Señor permite para que despertemos, para que le busquemos. Pero eso es para toda la humanidad. La gente se desespera ante terremotos, ante huracanes, se desesperan. Lo pierden todo, vidas incluso, de seres queridos. Pero qué pocos buscan al Señor. Y todo eso son advertencias que el Señor está haciendo. Y eso está pasando porque el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente. Y cuando el Espíritu de Dios se retira gradualmente, hay otro espíritu que va llenando ese vacío. Y es el espíritu del diablo, que es el que hace que sucedan todas estas cosas, porque él tiene el poder sobre la naturaleza y puede hacer estas cosas. Mirad, yo recuerdo hace tiempo, y con mi hermano Víctor lo hemos hablado no sé cuántas veces, que leímos unas citas de Ellen White, en la cual daba a entender que el diablo tiene ángeles especializados en ocasionar desastres. Y esa cita, de momento, no la hemos podido encontrar. No sé si Víctor la ha encontrado. No la hemos podido encontrar, pero lo hemos leído, lo leímos y nos quedamos. Mira, fíjate qué dice aquí. No la anotamos, ese fue el error. Si algún día el Señor la mostrará. Pero os habéis fijado que sucede algo tremendo, hundimiento de un barco. Solo uno, a los pocos días otro. A poco tiempo otro. A poco tiempo otro. Choque de trenes. Uno, no, a los pocos días otro. Luego otro, luego otro. Se cae un ascensor. A los pocos días se cae otro, luego otro, luego otro. Ostras,
Entonces esa cita tiene razón. Hay espíritus de demonios, ángeles caídos, ¿verdad? Especializados en ocasionar todos esos traumas, todos esos accidentes. Y eso lo leímos. Y algún día tal vez, si el Señor lo permite, la encontraremos. Pero si el Espíritu Santo se va retirando paulatinamente de la tierra, no aún plenamente, porque aún está actuando en nosotros. Y está haciendo que los ángeles controlen esos vientos, ¿verdad? Pero cuando todo eso se ha soltado, hemos leído qué escenas indescriptibles viviremos en este mundo. Otra diapositiva que pongo aquí. Sabéis, hay muchos, lo decía yo al principio, hay muchos que creen que el Espíritu Santo son los mismos ángeles. Los mismos ángeles. Y como hemos visto, el Espíritu Santo es Dios. Y a ese Dios, pues ellos le rendían culto, ¿verdad? Le rendían homenaje los discípulos, ¿verdad? Pero en cambio, ¿qué dice Apocalipsis 19:10? Que es uno de los 2 versículos que habla acerca de esto. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Juan ve a ese ángel y quiere adorarle, ¿verdad? Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tiene el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Rehusó la adoración. Rehusó la adoración. Porque es un ángel creado un poco mayor que nosotros, sobre todo un poco mayor que los antediluvianos, que Adán, ¿verdad? Que nosotros ahora mucho más mayores, desde luego, porque hemos ido menguando. Pero esto se está creyendo así, que el Espíritu Santo son los mismos ángeles. Esto es un error y tremendo. Conducción del niño, creo que esta es la última diapositiva que tengo para mostraros. Página 497. Cuando Jesús se arrodilló a orillas del Jordán, después de su bautismo, y ofreció una oración por la humanidad, se abrieron los cielos, y el Espíritu de Dios, como una paloma de oro bruñido, rodeó la forma del Salvador, y una voz del cielo dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. El Espíritu Santo como una paloma de oro bruñido. ¿Y cómo se pinta el Espíritu Santo en esos cuadros que se ve a Jesús bautizándose, verdad? ¿Cómo se le pinta? ¿De qué color? Normalmente blanco, ¿verdad? Normalmente blanco, y dicen que es la paloma de la paz y tal, ¿no? Originalmente es oro bruñido. Oro bruñido. Es decir, ¿cómo es el trono de Dios? ¿No es así también? Refulgente. ¿Cómo eran las visiones que tuvo Isaías, Daniel, etc.? ¿Cómo era Ezequiel? ¿Cómo eran esas visiones? ¿Cómo se presentaba Dios? Como ese oro bruñido, ¿verdad? Esos destellos, esos reflejos. Así se presenta el que es Dios también, el Espíritu Santo, como oro bruñido. Eso, ¿sabéis? Hay muchos en la iglesia que no lo conocen, que lo ven como una paloma blanca, y pierden el significado de lo que realmente es Dios. La paloma blanca es Semiramis, me dice Víctor. Y bueno, aquí está la diferencia, ¿no? De creer en uno o creer en el otro. Y la serpiente era así. La serpiente era también refulgente, ¿verdad? Era así. Pues bien, no hay más. De aquí en adelante, bueno, si Dios dispone y se puede ser, intentaremos ir presentando pues estas verdades que incluso en el mundo adventista están siendo distorsionadas. Intentaremos presentarlas. Ya sabemos que de todo esto se ha hablado en el ministerio y se ha hablado pues en diferentes conferencias, no en una. Sobre el estudio del Espíritu Santo hay, no sé, 9 o 12 estudios, ¿verdad? Que Víctor en su momento en vídeo hizo. Y bueno, y se ha hablado muchas veces. Pero con todo y con eso, bueno, parece que se olvida, parece que no se mira. Bueno, no sé si tal vez haciendo un tema un poco más resumido, pues tal vez puede que esto tenga más interés y llegue a visualizarse. Ojalá sea así, con esa intención la presentamos y supongo que esto el Señor o el Espíritu Santo lo pondrá en nuestro corazón. Ya digo que intentaremos en lo sucesivo ir presentando pues estos temas conflictivos que están distorsionados,
pero que son importantes, importantes para nuestra salvación. Importantes para nuestra salvación. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas, ¿qué hay? La vida eterna. Escudriñad. No solo tenerlo ya por, bueno, ya lo he leído, ya está, ¿no? Ya lo sé todo, ¿no? Escudriñad. Escudriñando vemos cómo están saliendo cosas, ¿verdad? Están saliendo verdades que el Espíritu Santo precisamente está mostrando, ¿eh? Y así hará hasta el momento en que ya no se pueda más. Hasta el momento en que el que es justo sea justo y el que no, y ahí se acabará, ¿eh? Pero hasta ahí el Espíritu Santo mostrará cosas y veremos cosas grandes. Porque Él dice, ¿eh?, que los habrá que tendrán visiones, tendrán sueños, ¿verdad? El Espíritu Santo actuará para que eso suceda. ¿Para qué? Para que el mensaje se esparza. Y Él mismo vendrá con un fuerte clamor para que ese mensaje acabe llegando a todo el mundo y todos puedan hacer su decisión. Y nadie diga, no, es que yo no sabía. Todos llegarán a ese conocimiento. Que el Señor nos ayude, pues, para que nos mantengamos fieles en la verdad tal cual es, no en derivados, sucedáneos, y que la vivamos. Y no solo la vivamos, sino que la comuniquemos a tantos que no la saben, incluyendo hermanos en la fe. Vamos a ponernos en pie y terminaremos con una oración. Señor y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado tu palabra que es clara. Ya sabemos que en ella hay verdades para todos los tiempos. Y tu Espíritu, Señor, en ocasiones ha escondido verdades que no eran para el momento, pero a medida que el tiempo ha ido avanzando en esos 6.000 años, Él ha ido mostrando esas verdades. Hoy estamos ya al final. Tan solo nos quedan 11 años para que todo termine. 10, tal vez, para que se pueda predicar, porque en el último caerán plagas y ya el que es justo será justo y el que no, no. Y sabemos cómo el Espíritu Santo aún tiene que presentar cosas. Tiene que presentar aún verdades que están ahí en tu palabra, que hemos leído pero que aún no entendemos, pero que el Espíritu presentará para que comprendamos. Verdades que harán que muchos, Señor, puedan aceptarte. Sabemos cómo gracias a este mensaje del cuarto ángel, a estos mensajes que desde hace un tiempo tú estás permitiendo que se prediquen en este ministerio del tercer Elías, sabemos cómo están convirtiendo corazones que antaño creíamos que era imposible de convertir, y cómo este mensaje está cambiando mentalidades y está haciendo que muchos te acepten, muchos que ni siquiera confiaban ni creían en ti. Señor, ayúdanos pues para que sigamos formando parte de este grupo que está llevando estas buenas nuevas, que las vivamos y que las compartamos para que otros, a través de nuestro intermedio, puedan también conocer. Que todo eso que está ahí en el Internet, Señor, pueda ser bendecido por ti para llegar a muchos y que otros muchos puedan conocer, puedan llenar, ser salvos y llenar aquellos espacios que el diablo dejó cuando se rebeló. Señor, que tu paz quede con nosotros, que seamos valientes por todo lo que tiene que venir, que la fe en nosotros crezca para ser fuertes ante la prueba, la adversidad, y así podamos ser vencedores, vayamos o no al descanso. Que tu paz quede con nosotros, Señor, y que hagamos tu voluntad en esas horas de tu día santo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.